Presidente Iglesias, ¿considera oportuno que una formación política como la suya, que forma parte del Gobierno, aliente y apoye las protestas contra la monarquía? En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este Gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como dirigente de mi partido, como responsable político de Unidas Podemos, mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del Gobierno de España. Llevamos varios años soportando a un monarca, Juan Carlos I de Borbón, cuyos vicios y excesos han puesto en peligro la estabilidad del Estado español. Tras el incidente en Botsuana y su abdicación, pareció que se calmarían las críticas, pero la llegada al poder de un gobierno socialcomunista, guerra civilista y rompedor ha demostrado que la corrupción, los sobornos, las comisiones del rey emérito pueden ser aprovechados para iniciar una reforma a la Constitución con la finalidad de proclamar la Tercera República Española. Hoy debatimos con el periodista y profesor Carlos Astiz y el periodista historiador Honorio Feito. Muy buenas. Buenas. Yo creo que no se trata tanto de las corrupciones, los excesos del rey Juan Carlos, sino del proceso en el que un grupo de sectarios, cuyo objetivo es fundamentalmente destruir España, intentan aprovechar todos esos errores, y porque delitos ya se vería de los tribunales, no parece que los haya, y quizás errores importantes, para no solamente proclamar una tercera república, que como las dos anteriores sería bastante desastrosa para nuestro país, sino poner en cuestión la misma esencia de este país. El objetivo no es el rey, no es el rey emérito ni mucho menos, es la monarquía, la Constitución, la democracia y la propia España. Creo que ese es el proceso en el que estamos. Totalmente de acuerdo con esta explicación. Yo creo que efectivamente se toma la figura de Juan Carlos como, bueno, pues un poco el objetivo primero a cumplir, pero lo que hay detrás es la monarquía como institución. Respecto al cambio de la Constitución, yo creo que la Constitución ya viene siendo motivo de deseo por parte de algunos grupos desde hace mucho tiempo, y no dudo de que la mayoría de los españoles nos gustaría cambiar la Constitución. Lo que yo, estoy completamente convencido es que no nos pondríamos de acuerdo para ver qué habría que cambiar de la Constitución, porque para unos habría que cambiar unas cosas, para otros habría que cambiar otras. Pero efectivamente esto es un plan, yo creo que hoy ya no cabe duda que es un plan preconcebido y desde hace mucho tiempo, que se salvó con la guerra civil, que luego la transición fue continuadora de esa salvación, entre comillas, y que la irrupción en la política española de una postura como la de Rodríguez Zapatero, pues animó a estos grupos a buscar un cambio absoluto en el orden político, social y económico. Hasta ahí, lo dejo de momento. Si me permitís, yo es que creo que hay que hacer una relectura de la monarquía, es decir, con todos sus errores, sus problemas, todo lo que se quiera hoy, en estos momentos, y desde luego la historia no se puede analizar más que en un momento concreto determinado, con el parámetro de ese momento determinado. Es decir, las revisiones históricas a 100 años pasados son siempre falsas, pero la monarquía en estos momentos es un elemento de cohesión y de unidad nacional que es quizás de los poquitos que contempla una Constitución cuyo objetivo realmente era debilitar nuestro país. Es decir, yo creo que una de las cosas uno de los grandes errores de la transición fue sin duda la inclusión en España de un sistema que en su germen, el Estado de las Autonomías, que en su germen lleva la división y el enfrentamiento. Precisamente algunos elementos clave para el mantenimiento de esa unidad nacional, como son la monarquía o las Fuerzas Armadas, son el objetivo primero para eliminar, o el objetivo a eliminar por parte de todas esas fuerzas disgregadoras que lo que pretenden, y ahí están acompañadas de todos los grupos separatistas que por unos intereses o por otros, en muchos de ellos el huir de los tribunales españoles, intentan romper España.
Entonces creo que ese es el problema central. Es decir, tenemos una Constitución que ya en sí llevaba el germen de la división y el enfrentamiento entre las comunidades, entre los españoles, dependiendo de dónde viviesen o dónde hubiesen nacido, y creo que la monarquía es un elemento crucial en estos momentos, te guste o no, seas monárquico o no, un elemento de unidad nacional del que estamos bastante carentes. Y en ese sentido, ahora mismo defender la democracia es defender también la Constitución, por muy imperfecta que sea, y es defender esta monarquía, por muy imperfecta que sea. ¿Cómo veis vosotros la posición personal del actual presidente del gobierno, de Pedro Sánchez? No parece que quiera defender la monarquía Pedro, porque otros presidentes del PSOE han sido más proclives a tener muy buenas relaciones con la monarquía. Felipe González era muy amigo personal incluso de Juan Carlos, y de hecho eran colegas para llevar la democracia o para hacer que España fuera más gobernable. Vamos, ¿qué os parece? Yo personalmente creo que Pedro Sánchez y su colega Pablo Iglesias mienten mucho, pero no engañan a nadie. Hemos visto cómo todavía cuando no era un gobierno, digamos, definitivo, era un gobierno en situación de transitoria, hasta que se consiguió ya definitivamente, pues hemos visto cómo se ha ninguneado la figura de Felipe VI, cómo se le ha relegado a ciertos papeles, cómo se le ha comprometido en algún viaje, por ejemplo el de Cuba. Es decir, que ha habido gestos en ese sentido que han apuntado la posibilidad, o sea, el ninguneo y el desprecio a la institución, el besamanos aquel en Palacio, en fin, yo no creo que esos gestos sean productos de la incultura o del desconocimiento. Creo que son hechos a conciencia para debilitar la figura de Felipe VI, que ante un hecho de esa manera y por timidez pues podría haber aceptado el protocolo. Pero yo creo que eso está perfectamente preconcebido. Entonces, lo que he dicho antes, mienten mucho pero no engañan a nadie. Yo tengo una idea, es decir, creo que hay mucho más un objetivo político. Creo que el objetivo en el que coinciden precisamente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, una parte del PSOE, no toda, pero ya la que realmente decide, ya no hay más PSOE que el sanchismo, organizado al menos, y los podemitas con los vestigios de lo que fueron los comunistas tradicionales o los separatistas de nuevo cuño. Todos ellos tienen un objetivo que es el poder absoluto. Es decir, Pedro Sánchez no es un demócrata, ni mucho menos, no hablemos ya de Pablo Iglesias o de sus amigos, pero Pedro Sánchez lo que quiere es el poder absoluto. Y en ese sentido está intentando, no es demócrata en modo alguno, es decir, yo creo que una parte de la dirección, una parte muy importante de la dirección de este PSOE, por supuesto, los podemitas ni hablamos, no es democrática, o sea, no es demócrata. Lo hemos visto ahora, aprovechando el estado de alarma, aprovechando la pandemia, cuando decretan el estado de alarma, ¿qué es lo que hacen? Compran los medios de comunicación, silencian el Parlamento, prácticamente hubo que reclamar, acudir a los tribunales para que se pudiese abrir, y desde luego coincido completamente en que se ningunea, se intenta oscurecer el papel del jefe del Estado. No solo eso, sino que ese luto tan largo que hemos tenido, supuestamente por las víctimas, dictado por el propio presidente, que se negó a ponerse una señal de luto, o que sigue sin contar los muertos reales que hay por la pandemia, ha servido para que ese luto de 10 días, el más largo que ha habido en la historia de España, oscureciese también y dejase sin efecto el Día de las Fuerzas Armadas. El Día de las Fuerzas Armadas en la que el comandante, en el que el capitán general de los ejércitos, que es el rey, digamos que se luce. Era eso también un intento de oscurecer la figura del rey, en el que, por supuesto, se intenta mantener al margen de todo lo que tiene que ver con la pandemia. La propia Casa Real ha tenido que salir a visitar Mercamadrid o a visitar hospitales para que no desapareciese por completo en la imagen de los españoles y en sus televisiones, en las que estaban horas y horas ocupando nuestros espacios de radio y televisión y en la prensa los miembros del gobierno, desde el presidente hasta el último ministro. Yo creo que indudablemente hay un intento de sustitución de la presidencia del gobierno que quiere ocupar la jefatura del Estado.
¿Cómo veis vosotros? ¿Intuís que puede estar la mano de Soros detrás de todo esto? ¿Soros puede influir en este tema? ¿Soros le parece bien que haya una república en España más que una monarquía? ¿Qué opinión tenéis? Sí, por supuesto, si me permites, Honorio, es que esto me subleva. Es decir, yo creo que indudablemente en el proyecto de la extrema izquierda, esta que sufrimos ahora en el gobierno, hay un proyecto de liquidación de España. Y en ese proyecto coincide plenamente con los designios de Soros y sus amigos, es decir, los grandes magnates que pretenden destruir los estados-nación, que pretenden destruir las democracias occidentales por unos medios y por otros, para conseguir esos gobiernos mundiales que les permitan manejar más fácilmente todo el cotarro, hacer el diseño social que ellos desean. En este caso concreto, yo creo que ese intento de romper, está por supuesto financiándose e interesado en la ruptura de España, porque es la ruptura de la nación más antigua de Occidente, en el que además si se rompe, y lo están intentando por la vía del separatismo, lo están intentando por la vía del comunismo, lo están intentando por todos los medios posibles para incidir en ese, y que España, con su peso, con el peso que tiene, no solamente en Europa, sino también en América, sea capaz de darle la vuelta a esa correlación de fuerzas, de tal manera que a nivel internacional vamos hacia un gobierno paneuropeo en el que se disuelvan los estados-nación y además las sociedades sean cada vez más débiles, erosionando los resortes de la democracia. Es decir, la libertad de expresión está en cuestión no solamente en España, sino en muchos otros países. Es decir, la libertad de manifestación o la libertad para reunirse y organizarse está también en cuestión. Se habla ya, y esto es una parte del proceso en el que estamos, que va a haber toda una oleada de represión contra las organizaciones que no se sometan a estos designios. Es decir, cuando el hoy vicepresidente del gobierno llama a una movilización antifascista cuando no está contento con los resultados en Andalucía, eso es lo que nos espera. Y es lo que, o el ministro del Interior, que pone a la Guardia Civil a perseguir a los manifestantes que se manifiestan pacíficamente delante de la casa, de la residencia del vicepresidente del gobierno, y les multan. Es decir, creo que esos ataques a la libertad de expresión es parte esencial de este partido mixto socialcomunista que nos gobierna. Pero además es una parte también de ese entorno internacional en el que quieren que comulguemos, en el que vamos hacia la destrucción de nuestras sociedades y además a la ruptura de esos estados-nación en trocitos cada vez más pequeños, en el que la gente no se reconozca y en el que además no sea capaz de apoyarse unos a otros para enfrentarlos. Esos designios conducen a la liquidación de la democracia y, como siempre, los dirigentes de la izquierda y de la extrema izquierda sirven intereses extranjeros. Ya pasó en la Segunda República, en la que los ministros comunistas servían a Stalin, no servían a España, y pasa ahora cuando Pedro Sánchez no sirve los intereses de España, o el propio Pablo Iglesias, desde luego, no es alguien que esté poniendo su esfuerzo en desarrollar los intereses de nuestro país, ¿no? Además, yo diría también que estos días estamos asistiendo, después del triste suceso del asesinato de este señor en Estados Unidos, estamos asistiendo a un cúmulo de manifestaciones que el trasfondo evidentemente no tiene nada que ver con ese suceso. El trasfondo es el desorden social, la anarquía, porque no se hacen homenajes a la persona que ha fallecido y se va más allá de pedir justicia por ese triste suceso, sino que se va pues a producir la anarquía, a irrumpir en los supermercados, a llevarse las cosas, se va a pintar las estatuas. Por ejemplo, lo de Colón, es que Colón que ni puso los pies en los Estados Unidos, o sea, es que ni siquiera pisó suelo americano. Es decir, este es un movimiento que ya se viene produciendo desde hace años y que va contra algo que es una idea consumada y que es la hispanidad, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo se nos ha masacrado durante siglos con la famosa leyenda negra, que ya parece superada cuando algunos intelectuales ya asumen que es un invento, pero ahora parece que reverdece otra vez porque los movimientos populares se enfocan hacia eso. Yo creo que eso forma parte es un contexto mundial y forma parte de lo mismo. En el caso concreto de España, pues está claro que con este gobierno
Evidentemente parece que lo español no cuenta, no se tiene, o sea, el efecto llamada de la famosa renta mínima, que es otro aspecto también, cuando además el gobierno crea esa figura y se la traspasa a los ayuntamientos para que los ayuntamientos tengan que hacerse cargo de eso cuando no tienen dinero, no tienen subvención suficiente y no tienen capacidad suficiente. Es decir, todo parece indicar que lejos del sentido común lo que se está proponiendo son sistemas que bombardeen la cordura. Y de ahí va a salir ese estado de anarquía donde el comunismo siempre triunfa, porque es lo que hacen. Primero hay que preparar la tierra, ¿no? Y luego plantar la semilla. Pues la tierra la están preparando a través de estas cosas. Y las instituciones, como dice Carlos, pues efectivamente la monarquía forma parte de lo que sería el estado de la cordura. Yo no soy especialmente monárquico y tampoco soy antimonárquico. Cuando muchas veces la gente dice, es que sería mejor un presidente de una autonomía. Bueno, ¿y qué ganamos con eso? ¿Qué ganas? ¿Qué representa un presidente del Estado en sustitución de la monarquía? Un presidente de una república. ¿A qué nos conduciría? Hemos visto casos de países vecinos como Francia, que también han sido objeto de escándalos y no pequeños. Es decir, eso es una bobada. Esas son las cosas que dicen a la gente. La gente pues hacen de más media y lo van extendiendo y al final se va creando una conciencia colectiva acerca de lo que es mejor y lo que es peor. Yo no creo ni siquiera los escándalos de Juan Carlos I, que como tú decías al principio, habría que demostrarlo jurídicamente, pero ¿cuál es el delito? ¿Que se va a cazar un elefante? Pues hombre, yo no soy partidario de cazar un elefante, evidentemente, ni siquiera un pájaro, ni siquiera un gorrión, yo no soy cazador, pero ese es el escándalo. El escándalo es que ha confiado ciertos secretos de Estado en una señora que ha dejado un lastre de poca inteligencia y de poca seriedad. Pues ahí sí podría ser un delito más exigible, pero ¿cuál es el escándalo? ¿Que se ha cobrado una comisión? No está bien, yo no estoy justificando eso, pero creo que se ha hecho un mundo porque, no sé, vamos a ver, o yo no sé muy bien no ha cooperado mucho. No, Juan Carlos no ha sido pero Joaquín, ejemplar y padre de sus hijos y tal, ha sido un golfo, pero un golfo de todo, en dinero, en señoras y en todo. O sea, que podría haberse estado aquí. Escúchame, y eso es un espera, ¿y eso es un delito? No, yo no digo que sea un delito. Es que está la parte moral y la parte legal. El jefe del Estado debía ser más ejemplar. Sí, como la mujer del César, estoy de acuerdo. Pero te voy a decir, si el contrato del tren de la Meca le ha supuesto un dinero que no debería haberle supuesto, que yo también soy partidario y critico eso, pero lo que quizá habría que tener en la balanza es lo que él se ha llevado, pero lo que le ha supuesto a España hacer ese proyecto. Es que a lo mejor, o sea, vamos a ver, los grandes holdings han estado siempre presionando a personas bisagra capaces de procurarles un buen contrato. Yo no estoy justificando que a Juan Carlos I le corresponda una Juan Carlos está obligado a hacer por España lo que sea, vamos, o sea, no lo tiene que hacer por dinero, o sea, y se le han dado dinero mal hecho. De hecho le han dado, o sea, él presidentes, Joaquín, presidentes de la República Española que no justifica, perdóname, yo no justifico a ninguno, son todos unos ladrones, muy bien, yo lo sé. A ver, entiendo que quien nos vaya a ver va a creer que es que yo soy Juan Carlista y estoy defendiendo a carta cabal. No. O sea, si hay que juzgarle, que se le juzgue, y si hay que imputarle una serie de delitos, que se los imputen. Pero lo que me parece desmedido es decir, las flaquezas humanas no se le deben o sea, no las debe de exhibir el jefe del Estado, evidentemente, y menos un rey de España. Pero es que si echas mano de la historia, aquí el que esté libre de paja que tire la primera piedra. Con esto no quiero justificar y decir que todo siga igual. Con esto lo que quiero decir es que las campañas mediáticas que se han orquestado contra la figura de Juan Carlos I, que ha sido por otra parte el alabado por haber traído la democracia aquí. Primero ha sido el alabado por haber traído la democracia aquí, porque había pactado con Carrillo la legalización del Partido Comunista, etcétera, etcétera, y de repente deja de ser el protegido para ir a por él. Cualquier mindundi en España se cree con derecho de ir a por él. Vamos a ver si sosegamos un poco las cosas y las ponemos en su orden. Están los tribunales y hoy no está aforado, pues que le lleven a los tribunales, pero lo que no se puede es estar haciendo campañas mediáticas en los periódicos que no van a conducir a nada y que encima van a generar un mal pozo de resentimiento contra las instituciones. Eso es lo que yo quería decir. Y por otra parte, sobre la figura de su hijo, Felipe VI, a Juan Carlos al fin y al cabo se le ha reconocido el tema de la transición. Bien,
¿Y a su hijo qué se le va a reconocer? ¿Cuál es la gestión de su hijo? Porque también muchos españoles están esperando que, igual que hizo con Cataluña, que salga al paso de lo que está ocurriendo hoy día, cuando, por ejemplo, tenemos al señor Zapatero y a su embajador Morodo, que han manejado un dinero y la Fiscalía todavía no ha actuado, que se sepa. ¿A qué espera el rey también para salir adelante y decir aquí estoy yo? Porque también es un gesto que muchos españoles agradecerían. O sea, es muy complicado el tema, muy complicado. El objetivo es realmente Felipe VI, ¿no? Y más que Felipe VI, la monarquía, la Constitución y la democracia. Esos son sus objetivos. Ese clima de resentimiento es parte de ese plan. Es decir, el plan no es sosegar los ánimos, el plan no es que resplandezca la justicia y la verdad, el plan es que se cree un clima de enfrentamiento entre españoles. Yo apoyo la investigación de lo que ha hecho Juan Carlos I, sí también se juzga lo que ha hecho Felipe González, lo que ha hecho José María Aznar, lo que ha hecho Zapatero. Es decir, quiero que la Fiscalía tome las mismas posturas que puede tomar con respecto a Juan Carlos I y sus supuestas comisiones, con respecto a todos los presidentes de gobierno que hemos tenido. ¿Cuántos han cobrado comisiones y de quién? ¿A cambio de qué? Eso es una cuestión fundamental. Y sin embargo se intenta oscurecer. Yo creo que además hay otro elemento muy importante, y es que quizás la monarquía, la Casa Real Española, ha sido siempre muy prudente en su defensa. Muy prudente, muy callada, quizás a veces hasta oscurantista en explicar cómo hacía las cosas y por qué. Creo que eso no es una opción ahora. Creo que la Casa Real tiene que darse cuenta de que no está en juego solamente un monarca u otro, no está en juego el pasado y el buen nombre del rey emérito, está en juego la propia Constitución democrática, la propia monarquía y el propio sentido de España. Porque el objetivo de estos, al final, es una república federal de los estados españoles que terminará obviando ese español para convertirse en una república federada de entelequias más o menos enfrentadas. Porque claro, si Cataluña se hace independiente, el siguiente paso será anexionarse Baleares y Valencia, con las consiguientes resistencias, o incluso anexionarse una parte de Aragón, o Cataluña Norte. Es decir, el nacionalismo conduce al imperialismo, conduce a la agresión, primero desde el desprecio y desde la desigualdad entre sus habitantes, reprimiendo a toda su población interior que esté disconforme con ese estado de cosas, y luego extendiendo esa controversia, esos enfrentamientos y esas anexiones al exterior más inmediato. Pero aquí de lo que estamos hablando es de que la monarquía española tiene que defenderse. La Casa Real tiene que pasar a la ofensiva. Tiene que explicar, porque no solamente hay que explicar todos los méritos que hizo Juan Carlos, más los deméritos, los errores, los problemas que ocasionó, sino desde luego también la gran contribución que ha supuesto para Felipe VI, y tú lo preguntabas, es decir, la intervención del rey Felipe VI fue decisiva para frenar la ruptura de España, para frenar la represión sobre ese 60% de catalanes que no aceptan la separación, para imponer un Estado mafioso que es el que pretendía montar Puigdemont. Todo eso, es decir, en el que además todavía no se han investigado suficientemente, y parece que este gobierno no tiene intención de hacerlo, investigar todas las corrupciones, los mafiosos que se han aprovechado del dinero de todos los españoles en ese proceso de separatismo. Por eso la Casa Real tiene que defenderse, tiene que sacar a la luz todo lo que hay y además poner pie sobre pared para decir hasta aquí. Es decir, todo avance en el sentido de erosionar la monarquía es un avance en estos momentos para erosionar el conjunto de la democracia, nuestra Constitución y la propia esencia o noción de España. Llevamos un montón de años sabiendo que el clan Pujol han estado robando desde el primer día y no hay juicio. Ni lo habrá. Y no hay juicio. A lo mejor. Claro. Pero a lo mejor era hora de tirar de la cortina. Claro. Ahora que está tan tocado Juan Carlos I, pues vamos a tirar de la cortina y que salga todo a relucir. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. A mí me lo dijo Villarejo. Si hasta ahora está caducando los temas, o sea, prescriben. Claro. Bueno, como pasó en Andalucía, sí, con los seres. Si hasta ahora parece ser que se ha tomado el tema de Juan Carlos
se ha preservado del escándalo y eso ha salvado a los Puyol. Ahora que está tan atacado, hay que tirar de la manta y poner todo sobre la mesa y que la justicia pues ponga a cada uno en su sitio y se acabó. Pero no solo que Puyol. Se ha tratado el tema Puyol. No, claro, todo lo que hay detrás. No solo Puyol, porque ese Felipe González, es decir, ¿cuáles eran sus relaciones con Marruecos? O Zapatero, ¿cuáles han sido sus relaciones con todo el narcochavismo? Por ejemplo, o José María Aznar. Es decir, hablemos de todos. Hablemos cuáles son las implicaciones de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias con el narcochavismo, con Soros y sus amigos. Saquemos todo, limpiemos las cloacas del Estado, pero todas, no solo las que a ellos les interesen. Yo fui crítico muchas veces con la transición, que es una etapa que se ha tomado como modelo del paso de una dictadura a una democracia. Cuando hablamos en términos absolutos cometemos un peligro muy grande, porque mucha gente habla de una dictadura y yo, curiosamente, que he podido investigar un poquito el tema, en la dictadura de Primo de Rivera, claro, cuando dices la dictadura y se prohíbe la libertad de prensa y se impone la censura y no sé qué, y empiezas a ver una serie de normas y dices, válgame Dios, aquí estaba todo el mundo y sin embargo, si alguien se toma la molestia de ir al Archivo Histórico Militar y pedir la carpeta del ministro, que era el encargado de las relaciones institucionales, que era el general Vallespinosa, la carpeta es un tocho muy grande en el cual hay muchas cartas de muchos alcaldes y cargos recién nombrados por la dictadura que se están quejando al general de que no pueden tomar posesión de su cargo porque se lo impide el que estaba anteriormente, es decir, el depuesto. O sea que aquella dictadura tampoco se comía a la gente cruda, parece ser. Pero bueno, cuando hablamos de la transición y vamos de una dictadura a una democracia y se toma como un ejemplo de limpieza, yo recuerdo con pavor. La crónica diaria en los periódicos eran los asesinados por el terrorismo, 3 grupos actuando, la cantidad de empresas que se cerraban, la cantidad de huelgas que se hacían, que se ejecutaban, la cantidad de pesqueros apresados por Marruecos. Era un horror aquellos días. Sí, aquello fue ejemplar. Que no había noticias buenas, no había noticias buenas, todas eran malas. Claro, cuidado. La inflación, que bajaba, la inflación todos los días. Los créditos al 17 y 18%, en la banca al 20%. Era un horror aquella transición. La figura del empresario capaz de llevar adelante un proyecto y de definirlo y de ejecutarlo y de consolidarlo se sustituyó por la figura de un político con méritos aparte, que era el que llevaba la voz cantante, los de un lado y los de otro, la transición. Pero yo reflexionaba estos días hablando de este tema de la monarquía y yo pensaba, ¿qué pasó con Isabel II? Que los enemigos de su padre, que eran los liberales, al final tuvieron que apoyar a Isabel II, porque aquí era o yo o el caos, un poco lo de ahora. ¿Qué va a pasar con los que no son especialmente monárquicos, pero no son de izquierdas? Pues que al final tendrán que arropar a Felipe VI si no quieren caer en el caos del comunismo, del sociocomunismo, que es la amenaza que está al otro lado del puente. Y es curioso, ¿no? Es curioso, porque muchos de ellos no tienen ningún interés en la monarquía como institución, pero van a tener un interés propio en defender un mundo de libertades que no ofrece el otro bando. Eso es una obviedad. Para mí, evidentemente. Indudable. Decía Winston Churchill que si los comunistas se hiciesen cargo del desierto del Sáhara, en 5 años habría escasez de arena. Y eso es una parte de lo que va a pasar en España. Es decir, tenemos un gobierno que a los pocos meses de tomar posesión ya estamos en una situación económicamente muy crítica, políticamente rozando lo que sería un estado de excepción, y que todo eso puede excusarse con la pandemia, pero estamos normalizando. Pero esa normalización va a significar que vamos a continuar con las restricciones a la libertad de expresión, va a significar que vamos a continuar con la represión sobre los disidentes, y todo eso además dentro de un proyecto que supone la liquidación de la Constitución del 78. Y la monarquía, insisto, eso es, dentro de este proyecto, la monarquía es un peldaño, un resorte que quieren utilizar porque piensan que puede ser la palanca para destruir todo el entramado constitucional y democrático de España. Y eso es lo que, seas monárquico o no, no se puede permitir. Para añadir a todo lo dicho que la monarquía es el primer objetivo, el segundo es la Iglesia, Ojo,
El segundo Sí, es la claro. Iglesia. Yo creo que la Iglesia Claro. en España está bastante amortizada, ¿eh? Es decir, yo creo que la liquidación que han hecho desde la propia estructura eclesiástica, y yo no soy católico, es decir, pero la propia Iglesia ha ido perdiendo participación en el debate social, no ya solo en el político, en el debate social, sus propias contradicciones, el nuevo Papa, es decir, todo esto ha originado un movimiento de quiebra de la unidad de la Iglesia española hasta el extremo de que los obispos separatistas pueden libremente decir que lo son, pero los no separatistas se ven reprimidos. O sea, que en ese sentido, claro. Bueno, yo creo que yo creo que es un intento de chavismo lo que están haciendo, porque mira, ahora se descubre que a Italia también la estuvo financiando pero Chávez. Eso está escrito. Eso lo he escrito yo, es decir, está escrito porque el 5 Stelle es un remedo de Podemos. Y además todos sus políticos, es decir, hacen y dicen cosas muy parecidas, aparte que tienen también una herencia de todo lo que era Refundación Comunista y el Partido Comunista de Italia. Bueno, para terminar, como nos falta tiempo, yo sí diría un titular. No es Juan Carlos, el objetivo es la democracia y España. Yo te voy a dar el mío. Objetivo, jaque a la corona, jaque a España. Jaque a España, sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra aportación y espero veros en un próximo debate animadito. Hasta la vuelta. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.